Alabado y glorificado sea nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, por todos los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh bendito Salvador, nuevamente por este maravilloso sábado que nos regalas, en el cual podemos, Señor, escudriñar tu palabra, oír los consejos que tú tienes preparados para cada uno de tus hijos, tu pueblo, Señor. Estamos aquí reunidos con un solo propósito y te damos gracias porque tú has puesto en nuestros corazones venir a este grupo, a aprender de ti, a conocerte más, a acercarnos, Señor, un poco más. Te damos gracias porque no es porque lo merezcamos, mas es por tu amor, por tu infinita misericordia que nos traes a tus pies, oh bendito Salvador. En este santo sábado, Señor, traemos unas peticiones especiales. Tú las conoces, pero queremos ponerlas nuevamente en tus manos. La hermana Jessica pide por el trabajo de su hermano. Tú conoces a su hermano Diego, a Diego, su hijo, Señor. Él está buscando trabajo. Que tú seas quien tome su hoja de vida, su currículum y lo lleve al mejor lugar, Señor, porque sabemos que las cosas en tus manos son las mejores. La hermana Lucy da gracias por la obra en su familia. Pide por el remanente del Señor que despierte las conciencias muertas y que Dios, nuestro Salvador, revele nuestros rasgos malos de carácter. Señor, somos pecadores, somos malos, tenemos defectos, pero tú, bendito Salvador, quieres que vayamos a ti para pulirnos como el oro, pasarnos por fuego para ser, Señor Jesús, un poco más semejantes a ti, bendito Salvador. La hermana Yolanda, agradecida porque amaneció mejor de salud. Y todo es porque, bendito Salvador, tú así lo has dispuesto, le has concedido esa bendición y te lo agradecemos. La hermana Leonor pide por el trabajo de Giovanni, el esposo de una amiga. También ponemos en tus manos, Señor, esa hoja de vida para que tú la lleves al mejor lugar, para que tú le concedas ese trabajo en el momento que tú así lo tengas dispuesto. También pide por la espiritualidad de Viviana. Oh bendito Salvador, tú conoces ese corazón, tal vez duro, un corazón apartado de ti, pero para ti no hay imposible, Señor. Tráela a tus pies con amor, en tu infinita misericordia. Háblale, Señor, para que ella pueda saber de que tú quieres que ella te entregue todo a ti. La hermana Doris agradece porque el Señor le ha mostrado errores. Señor Jesús, tú quieres que la hermana Doris se limpie de muchas cosas y tú, Señor, le muestras porque tú le estás limpiando. Ella agradece por esas cosas, bendito Salvador. También por el caso de su nieta en los tribunales y que su hija abra los ojos. Tú conoces esos casos, Señor. Tú eres el juez, el único juez, verdadero juez, santo, puro y perfecto. Te rogamos que hagas la obra en tu perfecta y santa voluntad, Señor. Solo tú, Señor, puedes tomar esos casos y que pase, Señor, lo correcto. La hermana Carolina pide por el amigo David porque está pasando por un conflicto en su corazón. Ella ruega a ti, Señor, para que tú le des la paz, la fuerza que él necesita, la inteligencia y la sabiduría que solo tú, bendito Salvador, nos puedes dar. No la inteligencia ni la fuerza del mundo, sino la tuya, Señor Jesús, para que ese hombre salga de conflictos. Llévalo a tus pies, Señor, que deje todo en tus manos para que tú seas obrando de manera especial. De manera especial te ruego por la familia de Loret, Señor. Tú sabes que falleció. Ellos necesitan consuelo, necesitan esa visita tuya, Señor. Anímales para que te busquen y puedan encontrar la paz y la tranquilidad en tu seno.
También te pido por mi trabajo, Señor. Yo sé que tú tienes lo mejor para mí, que mi afán, Señor, no me haga tomar malas decisiones, sino que espere en tu voluntad perfecta y santa. También te agradezco porque, Señor, nos has cuidado de colocarnos esa pócima, ese bicho, que sigamos protegidos, porque no es porque nosotros hayamos resistido, sino porque tú, Señor, has puesto las cosas de esa manera y te agradezco inmensamente. Sigue cuidando de tu pueblo, de tus hijos. Hoy en el ancha faz de la tierra, Señor, muchos estamos reunidos porque creemos en ti, porque tú nos has dado ese privilegio de buscarte, de conocerte, porque tú nos has dado, Señor, que conozcamos la verdad para que seamos libres, no seamos esclavos del enemigo, Señor Jesús, más seamos esclavos de tu amor santo, donde podremos vivir felices y donde, Señor Jesús, a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, sabemos que encontraremos la dirección, el gozo y la sabiduría para cada cosa que se nos presente, porque estamos a tu lado, contigo, de tu mano poderosa. Gracias por todas las bondades que nos has dado, que recibimos, y que podamos seguir en este santo sábado llenos de tu amor, de tu bendición, de tu dulce compañía. Todo lo rogamos, Señor, en tus méritos, en nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo, que todo lo puede y que todo lo sabe. Que sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos a nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Bien, hermanas. Vamos a ir a la última sección de nuestro estudio, con la ayuda del Señor. El estudio que el Señor nos puso a realizar de la historia de este mundo bajo la lupa profética, bajo su lupa espiritual, para que nos muestre aquellas cosas que, bueno, que la historia se ha manipulado, sí, pero el Señor nos muestra aquellas cosas que estaban por detrás. Esa lucha de las dos facciones de la que insistimos para que podamos entender lo que está pasando. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si alguno de ustedes ha tenido sueños donde usted se ve con un vestido de cierto color que no es blanco, es porque hay un asunto pendiente en su vida y el Señor le está diciendo que se ponga a cuentas con él. Cuando el Señor dice ponerse a cuentas, no se refiere a que seamos perfectos y no tengamos pecado, ¿no? Cuando Él dice estemos a cuentas, es que tú le confieses todo y pongas en sus manos todo aquello que no está confesado aún. Es cuando es importante el escudriñamiento del corazón. Aquí en Sardis hay dos grupos de personas, unos que están a cuentas y otros que no están a cuentas. No quiere decir que los que estén a cuentas no tengan errores, ¿sí? No, sino que tienen vestiduras blancas porque
todas sus pecados, sus tendencias, sus fallas de carácter reveladas han sido puestas con llanto delante del Señor. Eso es tener vestiduras blancas. Estas personas de Sardis del siglo XVI, XVII, XVIII no estaban libres de errores. A veces malentendemos estas cosas. Pensamos que Jesús es el que nos está diciendo, tienes que estar vestido de blanco. No, el blanco no lo da Él. Pero para eso Él revela lo que estamos haciendo mal. Para que con oración, ayuno, ruego, podamos en su nombre superar esas cosas. No solo lo que estamos haciendo mal, sino nuestra condición. Lo que está en lo profundo, 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 profundo del corazón. Y que a veces salen sueños en la noche. ¿Sí? Y uno siempre le atribuye eso, tuve un mal sueño, eso fue Satanás. Pues no, si tú no tuvieras eso en tu corazón, sencillamente no soñarías eso. ¿Eh? Póngale atención a esos sueños. Entonces, tener vestiduras blancas es estar a cuentas con Jesús. Todos tus errores están en las manos de Cristo. Tus pecados están en las manos de Cristo. Estás trabajando con Él. Él está trabajando contigo y no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar ante Jesús. Todo lo que Él me ha mostrado está en su mano, con oración, ayuno, ruego. Ahí hemos estado con Él luchando. Esas tendencias, el enemigo no las puede, digamos, usar a su favor porque estás a cuentas, precisamente. Él usa lo que no está a cuentas con Jesús. Lo profundo del corazón que Satanás sí sabe que está ahí. Eso es lo que él usa. Pero cuando pones en las manos del Señor algo de tu vida, ya el enemigo no lo puede usar, pierde poder. Siempre y cuando sigas luchando con él, con el Señor. O sea, en santificación constante con él. Entonces, la vez pasada vimos que en el reinado de Inglaterra, que pues sí, ahí están esos dos grupos. ¿Ok? Y la reina Isabel, pues yo la considero una buena mujer hasta donde mis ojos me permiten ver y hasta donde el Señor me ha mostrado. Pero eso no quiere decir que no tenía errores. ¿Ok? Es la reina Isabel. Eso no quería decir que no tuviera errores. Sí. Ella, bueno, vamos a leer algo más de ella entonces. ¿Ok? La reina Isabel. Recordemos que la última vez miramos la gran batalla que hubo, que libró el Señor a Inglaterra de la mano de los españoles porque le llevaron allá toda una armada, la armada invencible que llamaban ellos en su orgullo, pero que quedó en el polvo y en el fondo de la mar. El almirante de los españoles decía, esos vientos son luteranos. Los vientos que nos arrastraron y nos volvieron nada, esos vientos son luteranos. Los vientos eran del Señor, esa tempestad que los siguió por toda esta trayectoria, desde que llegaron acá cerca a la isla de Gran Bretaña, ahí empezaron sus problemas. No les salió nada, pero nada bien. Y la tormenta los arrastró así, sigan la flechita. Y ahí empezaron, a medida que iban arrastrándose, se iban cayendo más barcos, se iban hundiendo más embarcaciones, las mejores de la época, con la mejor tecnología de la época. Y rodearon toda la isla, llegaron a las costas de Irlanda, y ahí ustedes ven los barquitos, ahí todos empezaron a naufragar ahí en las costas de Irlanda. Muchos cadáveres llegaron a las orillas de las costas, escombros de las embarcaciones. Imposible esconder semejante derrota. Y solo unos pocos regresaron acá a Santander, España.
Fue una humillación total para Felipe II, para su almirante Medina, de apellido Valdés, creo que era. Fue una humillación total. Y ahí España comienza a perder poder. Recordemos que estamos aquí en una transición, una guerra de dos facciones. ¿Alguien me recuerda cuál es el nombre de las dos facciones que el Señor nos dio para que participemos? La romana, Ujú. la facción romana y la facción papal. ¿Sí? Eso, muy bien, sí, señora. El Señor la siga bendiciendo. La facción romana y la facción papal. Ahí están en guerra. ¿Mm? Hasta ese momento, hasta el siglo XVI, ¿quién estaba dominando? ¿Quién llevaba como las riendas del mundo? ¿Cuál de las dos facciones? La papal. La papal, exactamente. Y ahora surge la romana y la romana quiere derribar a la papal. ¿Ok? Por eso vemos todas estas guerras. Hoy en día, ¿cuál facción está gobernando? Hoy, 2022. La papal. No, La romana. sí. La romana. Hermano, Ujú. es que como yo en algunos no pude estar, Tranquila. pero yo vengo con esa duda y hace rato quiero preguntar. Bueno, yo sé a qué se refiere la papal, pero la romana, ¿qué es? ¿Es la parte imperial, política o cómo? Yo en esa parte sí no sé. Los O sea, yo sé que usted ya lo descendientes, explicó. tranquila, no, eso no es fácil de asimilar. Son los descendientes de las antiguas familias romanas, de la aristocracia romana, nobleza romana, que gobernaron el imperio romano, que se unieron con otras culturas, sí, hay una mezcla, pero que ellos nunca realmente se convirtieron al catolicismo, también podemos decir eso. Ellos fueron Pero, católicos de nombre, perdón, pero no. pero no Sí, se puede llamar imperialista, ¿no? no, romana, esos son los nombres que el Señor nos dio, y es que ellos son muy romanos, pues, ellos tienen la cultura grecorromana, pero bien. Ahorita vamos a ir viendo cómo hoy día realmente usted puede ir viendo en la historia, como hoy día esa gente es la que nos gobierna. Esa es la élite de hoy Ya, día. Bien. gracias. Sí, ahí con calma lo vamos viendo, pero la que gobierna hoy día es los jesuitas de la facción romana, no papal. Esa es una cosa bien importante y no es fácil de asimilar porque siempre asociamos a los jesuitas con el papado. Pero resulta que los jesuitas eran la otra facción. Ellos se hicieron pasar por la facción papal, que es diferente. Como hoy en día, el papa hoy en día, uno piensa que es el papado, y no, él no es ni católico. Sí, Él es letrado. él es romano, él es pagano total. Por eso hoy día la religión de ellos, ¿cuál es? El humanismo. Todo centrado en el ser humano. Paganismo, igualdad de género, para destruir la familia. Eh, ¿Qué más políticas de hoy día? Todo esto de la ecología, adoración a la naturaleza, el espiritismo de Lo, Oriente, lo del aborto, lo del aborto, hermano. abortos, sí, todo eso, sacrificios de Los niños, bueno, transgénicos, sí. todo eso, las pócimas que nos pusieron. Facción romana, esos son romanos totales. Ellos no tienen temor de Dios. Pero eso no quiere decir que no conozcan de Biblia. Ojo con eso. Ellos conocen mucho de Biblia, ¿sí? Son muy leídos, ilustrados, como hemos visto acá. Bueno, ahora la pregunta es, ¿para qué facción trabajaba la reina Isabel? Esto para que repasemos un poco y asimilemos esto. Creo que era Sí, la romana. la romana, sí. Claro, estaba contra el papado. Desde luego, esto no quiere decir que ella es mala y se va a perder por el simple hecho de estar en una facción, ¿no? Porque muchas de las facciones se van a salvar, así como Nabucodonosor. ¿Ve? Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? No porque alguien sea una facción, entonces ya está perdido y está condenado, ¿no? Porque Jesús murió por todos.
Y esta mujer tenía cierta sinceridad en su corazón y yo no creo que el Señor haya dejado gobernar 45 años a esta mujer así nada más. Porque además dio paz a la iglesia, dio cierta libertad, ¿sí? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Entonces, esto fue un respiro para la iglesia y la forma en que ella enfrentó esta amenaza de la armada, ¿sí? Pues dice mucho de la persona. Ella no fue con orgullo, arrogancia y saquemos nuestras armas. No, vamos a orar. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, ella se respaldó en la, en la palabra del Señor, ¿no? Entonces eso dice mucho también de la persona, ¿no? Fue un momento tenso, duro. Ahí Inglaterra tenía todas las de perder. Ya vimos cuánto era la diferencia en todo, en barcos, en ejército, en todo. Inglaterra no era un país muy grande en esa época. Entonces, pero bueno, vamos a ver también cosas que suceden ahí en esa época de Isabel. Un hecho que no nombramos la vez pasada. La primera concesión colonial virginial, la que se hizo a Sir Walter Raleigh en 1584, fue de Isabel, por la gracia de Dios, de Inglaterra, Francia e Irlanda, reina defensora de la fe, y la concesión le autorizaba a promulgar estatutos para el gobierno de la colonia propuesta, siempre que no sean contrarios a la verdadera fe cristiana que ahora se profesa en la Iglesia de Inglaterra. Se puede encontrar un lenguaje similar en los estatutos posteriores, y lo mismo ocurre con los diversos estatutos concedidos a otras colonias. En un lenguaje más o menos enfático, se declara que el establecimiento de la religión cristiana es uno de los propósitos de la concesión. Expliquemos de qué habla esto. Les presento a Sir Walter Raleigh, un hombre de tal total confianza de la reina Isabel, del gobierno de la reina Isabel. Y él es el primero que establece una colonia inglesa en América del Norte, actual Estados Unidos. A esa colonia él le dio el nombre de Virginia, en honor a la reina Isabel, porque Isabel nunca se casó ni tuvo hijos, y la llamaban la reina virgen. Por tal razón, y en honor a ella, Sir Walter Raleigh solicitó concesión para esa colonia y Isabel se la concedió, y él la llamó Virginia, por la reina virgen, Isabel. ¿Ok? Y esas fueron las palabras que ella usó para darle esa concesión, o sea, la tierra que él había conquistado en Estados Unidos. Isabel, por la gracia de Dios de Inglaterra, Francia, Irlanda, reina defensora de la fe, dice acá. Entonces la concesión que le va a dar, ¿sí? Autoriza para promulgar estatutos o leyes para el gobierno de la colonia de Virginia en esa época, que es la actual Virginia más otra tierra más que había ahí. ¿Ok? Siempre que no sean contrarios a la verdadera fe cristiana que ahora se profesa en la iglesia de Inglaterra. O sea, la condición era que la fe que se iba a llevar a Estados Unidos era la fe que protestante, según la facción romana, ¿ok? Porque ellos estaban financiando eso. Se puede encontrar un lenguaje similar en los estatutos posteriores y lo mismo ocurre en los diversos estatutos concedidos a otras colonias. ¿Listo? Entonces, ahí vemos la mano de la facción romana. ¿Cuáles eran los planes? Ir a Estados Unidos y colocar esas colonias inglesas y hacer de Estados Unidos un lugar donde esa facción romana gobernara el mundo. Desde luego, de ahí en adelante no iba a ser tarea fácil, porque la facción papal también quiere su pedazo. Entonces, ahí se arma una cuestión importante. Bueno, ese era un punto y este hombre pues fue muy importante en esa colonización de América del Norte. Él ayudó a defender a Inglaterra también de la amenaza de la Armada, aquí de la que narramos con la ayuda del Señor hace 8 días. Bueno, ahora vamos a ir a ahora el pueblo de Dios.
Vamos a ir al pueblo de Dios. Vamos a hablar de los puritanos de Inglaterra. ¿Ok? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? Porque en el periodo de la reina Isabel, ellos empiezan a ser reconocidos, digámoslo así. Bien, entonces ya habíamos hablado de que hay dos grupos, ¿no? Los que tienen las vestiduras blancas y los que están con cuentas pendientes. Ambos son del pueblo del Señor y el Señor vela tanto por uno como por el otro. Entonces vamos a hablar de los puritanos de Inglaterra. ¿Listo? Unas 12.000 parroquias carecían de párroco o disfrutaban únicamente de los servicios de hombres sin formación universitaria. Los remedios propuestos por los peticionarios eran principalmente estos: que se compilara un código de leyes extraído de las Escrituras para el gobierno de la Iglesia, que se realizara una visita a todas las ciudades y pueblos grandes del reino y que se informara con exactitud sobre la condición de la nación, y que los hombres celosos y fieles no fueran expulsados del ministerio simplemente porque se opusieran a las vestimentas y ceremonias. La sustancia de esta llamada súplica parece haber sido plasmada en 16 artículos y enviada desde el Parlamento a la Cámara de los Lores, solicitando la reforma o alteración de las costumbres y prácticas de la Iglesia establecida. Fue contestada por los dos arzobispos y por Cowper, obispo de Winchester, pero no se hizo nada más. Bueno, hay un problema. Hay 12.000 parroquias que no tienen pastores. Acá dices pastores, no párrocos. Párrocos. Pastores. ¿Ok? Hay mucha necesidad de ministros, pero hay un problema. Los ministros que pueden predicar solamente deben ser aprobados por el Parlamento, por el gobierno, ¿sí? Recordemos que el protestantismo en Inglaterra es controlado, aquí no hay libertad de conciencia. La iglesia anglicana sencillamente es una iglesia que impuso Enrique VIII y que ayudó a reformar unos hombres llamados Cranmer, pues bueno, todos estos, pero realmente hay control. Entonces, y si hay hombres que no predican o no hacen lo que este gobierno dice, pues son expulsados del ministerio, porque no están de acuerdo con algún aspecto, solo por eso. Eso todavía Inglaterra no lo entiende y ahí pues está también el pecado de la reina Isabel. ¿Ok? Entonces hay un grupo de hombres que quieren esos cambios, que no se expulsen a los ministros, que esos pastores visiten a las ciudades, a los pueblos, ¿ok? Porque hay una escasez de pastores ya que la anterior reina pues se encargó de eliminar a muchos y otros se exiliaron. Entonces hay necesidad porque muchos son eh, como dice el Señor, pocos los obreros, mucha la cosecha, ¿no? Entonces hay pocos obreros. Y eso está pasando en Inglaterra. Entonces estos hombres, hay un grupo de hombres que son los puritanos que empiezan a pedir al gobierno estas cosas. ¿Ok? Vamos a leer más de los puritanos. La súplica se originó con los puritanos. Siendo redactada, se cree, por el señor Thomas Sampson, un hombre de cierta eminencia entre ellos. Hemos visto el primer estallido de esa famosa pero infeliz lucha en Frankfurt on the Main. La batalla iniciada en ese diminuto escenario continuó en el teatro más amplio de Inglaterra, después de la llegada de Isabel. Los exiliados en la época de la Reina María habían contraído un amor por la política y el culto sencillos que existían en las iglesias reformadas de Suiza, Ginebra y algunas partes de Alemania, y a su regreso a Inglaterra trataron de establecer el mismo orden en su tierra natal. Con el objetivo de lograr esta mayor pureza y simplicidad se les llamó puritanos. ¿Se acuerdan de la Reina María la Sangrienta, no? A ver, la ponemos por aquí para acordarnos. María, la Sangrienta.
¿ok? La que mandó a la hoguera un poco de gente, católica ferviente, la facción católica, pero después reina su hermana Isabel, que es de la facción romana. Entonces, cuando ella reinó, muchos se escaparon de Inglaterra por la persecución y fueron a vivir a las tierras luteranas, calvinistas, ¿ok? De Alemania, de Suiza, de Ginebra, y se fueron para allá. Entonces ellos aprendieron del culto sencillo, pero profundo, de los luteranos y de los anglicanos, ¿ok? Entonces ellos se dieron cuenta que las formas, las vestimentas y tanta cosa, eso realmente viene del catolicismo y no es bíblico, ¿sí? Entonces ellos, cuando Isabel se monta en el trono y vieron que había libertad religiosa, empezaron a devolverse a Inglaterra. Aquí vemos a una familia puritana. Se devuelven a Inglaterra y entonces sus conciudadanos ingleses empiezan a notar que ellos son como diferentes en su carácter. Son diferentes. La forma en que hablan. Son tranquilos. No son alborotadores. No tienen vicios. Ellos no beben. No están en casas de juego. Los hombres muy dedicados a su familia. Son muy unidos. Y empiezan a adorar de una forma desconocida para ellos. Un culto muy sencillo donde no hay tanta forma, tanto ritualismo que se heredó de la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana. Y entonces los empiezan a llamar los puritanos porque todo lo quieren puro. Sí, o sea, ellos mismos no se llamaron a sí mismos puritanos, ¿no? Ellos no se creían perfectos, pero los empezaron a llamar puritanos por la diferencia contrastante que tenían con las personas. No eran perfectos, desde luego, no eran perfectos, ¿sí? Pero tenían un anhelo de ser puros. Y tenían un anhelo de que en su país o en sus vecindarios hubiese un culto sencillo como el que aprendieron en Alemania, en Suiza y en Ginebra. ¿Sí me entienden? Es como cuando usted se va a un sitio, allá aprende algo que lo impacta, cambia su vida y vuelve a su tierra y ve que eso no está ahí. Y usted quiere compartirlo y usted quiere. Entonces, estos son los puritanos. Por eso los empezaron a llamar así. La hermana White habla muy favorablemente de este grupo. Y este es el remanente del Señor. Estos son los que no han manchado sus vestiduras. ¿Ok? Estos son en Inglaterra los que cumplen esta profecía. Unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esos son los que no han manchado sus vestiduras en Inglaterra, los puritanos. De los puritanos es que vienen las personas que después van a llegar a Estados Unidos de América. De ahí vienen los descendientes de la familia White, de la hermana White. O sea, estos puritanos son los que va a usar el Señor. Es el remanente del Señor en Inglaterra. O sea, muy importantes estas personas, pero también van a ser muy perseguidos. Desde luego, el enemigo usa a lo que esté a su alcance para eliminarlos. Hermano, Perdón, qué pena, una preguntita antes de... sí, O sea que puritanos tan solo lo fue en Alemania o en los otros países donde también se persiguió a estos mártires. O los los puritanos solo puritanos salieron de... son ingleses, sí. Se le llaman a los ingleses que salieron Ah, por la ya. persecución, pero los empiezan a llamar puritanos cuando regresan a su patria, después de haber estado allá en Alemania, Suiza y Ginebra. ¿Okay? Y ellos sufren una transformación, tienen un encuentro con el Señor. Los más eminentes ministros de Estado de Isabel estaban sustancialmente con el partido puritano. Eran partidarios de una reforma aún mayor en la Iglesia de Inglaterra y desaprobaban el rigor con que se trataba a los puritanos. La principal dificultad residía en la reina.
Uno de los principales objetivos era la reconciliación de los papistas ingleses y de ahí su temor a una completa separación de la Iglesia de Inglaterra de la de Roma. Amaba el esplendor tanto en el culto como en los asuntos de Estado, y heredando la imperiosidad de su padre, consideraba intolerable que se la frustrara en cuestiones de ritos y vestimentas. Odiaba a los puritanos, confiscaba sus bienes, los encarcelaba y en algunos casos derramaba su sangre. La destrucción de la armada solemnizó a la nación. Sonó como una gran voz que les ordenaba suspender sus disputas y unirse en la obra de la reforma, para que todos los partidos no fueran presa de un enemigo común. Los años que siguieron fueron de gran prosperidad y gloria para Inglaterra, pero los puntos de vista de la reina no se ampliaron, su política no mejoró, ni su imperio disminuyó. Y aquí están los pecados de la reina Isabel. Ella no odiaba a los puritanos. Y es precisamente porque el Señor pone esas personas a las cuales les cogemos como cosa, porque descubren nuestros pecados, hermanos. Esa es la razón. ¿Cuál era el problema del carácter de la reina? La reina hace parte de estos que el Señor no ha hallado sus obras perfectas. O sea, ella tiene sinceridad, se entregó al Señor cuando llegó la armada, ¿sí? Pero tiene problemas en su carácter. ¿Cuál es el problema en su carácter? Ama el esplendor, tanto en el culto como en los asuntos de Estado. Le gusta mucho las formas, la pompa, desde luego, eso es heredado de su crianza, de su familia, pues sí, se entiende, ¿no? Y dice acá que heredando la impetuosidad de su padre. ¿Alguien se acuerda del nombre del papá de la reina Isabel? Vamos repasando. Que lo sepa, por favor, dígalo. Enrique VIII. Sí, muy bien. Que tuvo los 3 hijos, Eduardo, María e Isabel. Entonces, Isabel, claro, ella es educada en esto. Entonces, y además es mujer, ¿no? Las mujeres son muy dadas al diseño, a la decoración, a todas estas cosas. Entonces ella está muy intrínseco en su vida eso. Y consideraba intolerable que se la frustrara en cuestiones de ritos y vestimentas. O sea, para ella la forma era importante. Que todos estuvieran con unas vestimentas adecuadas, los sacerdotes protestantes, o sea, que todo hubiese orden, lo cual algunas cosas son buenas, ¿no? No quiere decir que todo sea malo, ¿no? Sino que ella ama más esto que lo otro. ¿Ven? Entonces, ella, claro, al ser educada ahí en la corte, pues está acostumbrada a la pompa. Y ya vemos pues los vestidos tan impresionantes que le hacen a los reyes, ¿no? Por ejemplo, que bueno, hoy en día decimos, uy, pero un poco exagerado, pero es que esa era la educación de esa, para ella era normal vestirse así, ¿ok? Tener lujos, tener pompa por todo lado. Y eso mismo, pues claro, al ser cabeza de la iglesia de Inglaterra, pues eso mismo lo quiere llevar allá a su iglesia. ¿Sí me entienden? O sea, nuestra primera iglesia es la casa. Y si usted hace culto con algún miembro de su familia, pues usted va a querer llevar su forma, su idea, como le gustan las cosas, ¿sí me entiende? Sí, porque eso lo lleva usted en la sangre y usted dice, no, esto me parece que debe ser así, sí, me parece que esto debe ser de esta forma y así. Pues esa era Isabel, es para que usted también se analice con el Señor, ¿sí me entiende? Para que usted se analice. Entonces, Isabel le ¿Puedo importaba, opinar una cosita? por favor. Es que sí, uno tiende como a, a centrarse en cosas que de pronto uno no se debe centrar, ¿no? Claro, uno dice Sí, hermano. la reina mala era la reina María, ¿no? Pero yo ahorita poniéndome a pensar, los puritanos salieron exiliados precisamente por la persecución y porque podían matarlos, pero al volver encontraron lo mismo. Entonces, Sí. sí, eso es lo que yo me doy cuenta, ¿no? Sí,
Es decir, pero ¿quién es bueno, hermanos? Solo hay uno bueno, dice el Señor Jesús, el Padre que está en Exacto. los cielos, ¿no? Es que todos tenemos, hermanos. Por eso yo no me debo fijar sino en Cristo y me debo fijar en estos personajes, pero para mirarme a mí mismo con el Señor. Señor, yo que tengo la reina Isabel, yo que tengo la reina María, no crean que porque hay la reina María la sangrienta, entonces yo no tengo nada de ella. Olvídese, hermanos, por favor, hermanas. ¿Qué Eso lo haría queremos yo estar si haciendo. tuviera ese poder? Como diría yo. Ay, ay, ay. No, Como María o como María y como Isabel las dos. O sea, es que uno sí. no sabe si tuviera el dinero o si tuviera el poder o si estuviera en esa situación, uno cómo actuaría Y con una, con esa condición de uno. y una frase que me dijo la hermana Elcira un día que llegó a lo profundo de mi corazón. ¿Y qué harías si no tuvieses la restricción de la religión? Porque uno se reprime por el hecho de ser adventista y cristiano. Uno se reprime, pero reprimirse no es limpiarse. ¿Qué harías si no tuvieras esa restricción? Ahí es cuando debemos decirle, Señor, ayúdanos, Señor, muéstrame. Nosotros podríamos llegar a ser peores que María la Sangrienta, perseguidores de nuestros hermanos si no se ajustan a nuestra norma. Es muy fácil criticar al otro, ¿sí? Esto es lo que debemos estar haciendo, hermanos, ¿sí? Entonces, Isabel no estaba libre de errores. Claro que los tenía. Pero mire la falla de su carácter, o sea, miremos el fondo del asunto. ¿Desde dónde viene este problema? Desde la crianza. Por eso debemos estar ocupados también mirando nuestra niñez, nuestra infancia, porque ahí se desata un montón de problemas en nuestra vida y que afecta nuestra relación con Cristo. Claro, ella ama el esplendor porque toda la vida estuvo rodeado de eso. Entonces, y Dios entiende la situación de Isabel. Dios entiende, ¿sí? El problema de ella es que cuando a ti te levantan desde bebé, con esos vestidos, con esa pompa, con todas esas carrozas, caravanas, oro por todo lado, pues eso para ti te parece normal. Eso para ti te parece que es lo correcto. Le enseñaron a ella que esa era su posición, ¿sí? Que ella estaba en una élite más elevada que los demás. Todo eso le enseñaron a estos niños. Claro, entonces cuando viene a cuadrar la iglesia del Señor, en su torpe luz, eso es lo que ella ve y solo Dios sabe si ella lo hace con sinceridad. Porque ella dice, ¿sí me entienden? Ella dice, si esto lo tengo yo para el Señor Jesús, ¿cómo no voy a ponerle vestimentas adecuadas, ¿no? Dentro de su conocimiento? ¿Me hago entender? Entonces, para ella puede ser, solo el Señor conoce la intención con que lo hizo ella, ¿sí? Para ella era normal eso. Y la cena del Señor, pues con pompa y la mesa del Señor, pero si, él ya dice, pero si yo tengo esto en mi mesa, vasos de oro, de plata, ¿cómo no voy a al menos un mantel con un bordado de oro en la mesa del Señor? ¿Sí me entienden? O sea, esa es la mentalidad de ella. Y cuando llegan los hermanos puritanos, que es el polo opuesto a Isabel, o sea, el opuesto del opuesto, lo más opuesto a Isabel, con unas vestimentas sencillísimas, se visten todo de negro. En esa época no había la moda de hoy, los colores de hoy, todo eso. Entonces ellos no tienen eso. Son personas muy sufrientes, que si acaso tienen dos vestidos es mucho. Entendamos la condición de la época, que tienen que salir huyendo, corriendo, ¿sí? Viven en un país extraño, extranjero, pero allá conocen a Cristo y llegan a su país pues con el deseo anhelante de reformar la iglesia, el culto y todo.
Y muchos de ellos llegan a tener puestos en el parlamento, porque la política en Inglaterra es de que la gente de a pie pueda tener representación en el parlamento, y por eso hay una llamada Cámara Baja, donde es gente de a pie, panaderos, de todo, floricultores, agricultores, todo está ahí, la representación del pueblo. Es una particularidad que tiene el gobierno de Inglaterra. Ellos llegaron a tener influencia y ellos pidieron al gobierno ciertas reformas, pero no les pusieron atención. Y entonces cuando Isabel ve a estas personas, ¿qué le produce a ella? Un shock, se choquea. Exactamente, claro. Es lo opuesto del opuesto. O sea, la gente de su reino no se viste así. ¿M? No hablan así, ¿no? Sí, entonces, y los puritanos vienen a chocarle con lo que más a ella le parece normal, que es el esplendor del culto, ¿sí? Y vienen estos puritanos a decirle, no, eso no es necesario, nada de eso, eso es muy suntuoso. El culto es sencillo. No es fácil, hermano, sí, no es fácil. Entonces, pues claro, desde el punto de vista del historiador, pues ella odiaba a los puritanos, pero porque le hacen un choque en su vida. Eso es una continua carga donde le está mostrando el Señor a Isabel que hay cosas que a ella le parecen normal, pero que no son normales. Su corazón está cargado de esa pompa, ese esplendor, y los puritanos son usados por el Señor para ser como la piedrita de toque de Isabel. Entonces le molestaba eso y llegó a perseguirlos, no en la magnitud de su hermana, ni fue así sanguinaria ni nada, pero es duro, hermanos. Por eso nosotros, hay ciertas personas que no nos nace ni siquiera darles una llamada, tal vez les tenemos cosita. Y son esas personas en las que debemos fijarnos, porque tal vez son usadas por el Señor para mostrarnos nuestros errores y nuestras grandes fallas de carácter, como le sucedió a Isabel. ¿Mm? Y desde luego habían puritanos que se iban al otro extremo. Eso iba a decir yo, porque como tú lo escribías y bueno, y con la foto, pues se entiende de lo que ellos vienen y por qué se visten así. Yo creo que la idea no era eso, o sea, tampoco irse al extremo de la dejadez o de la sencillez o lo más barato para el Señor o para el culto, no, es un equilibrio, yo pienso, porque ahí yo veo dos extremos, el extremo de Isabel, el otro extremo que el Señor lo usa para mostrarle a Isabel, pero pues ellos venían de una miseria, ¿no? Entonces, es un extremo también que yo veo ahí, pero el Señor lo utiliza. Sí, muchos de ellos eran muy de salvación por obras. Sí, no eran perfectos, pero tenían vestiduras blancas, hermanos, porque estaban a cuentas con el Señor. ¿Entienden la diferencia? La diferencia no está en que no cometieran errores, sino en estar a cuentas con Jesús. Ellos eran conscientes de sus errores porque les tenían una comunión con Cristo y el Señor se los mostraba los errores cuando exageraban en algo, los mostraban, pero ante el mundo normal eran una carga porque les evidenciaban sus pecados. Le mostraban a la iglesia anglicana que solo era forma, pero de fondo nada. ¿Ven? Entonces el Señor es impresionante cómo usa estos dos grupos, ¿sí? Para mostrarles también sus errores. Claro, habían puritanos que llegarían a pensar que la reina Isabel era lo peor porque se vestía así, porque hacía esto, porque era una blasfema, era una, sí, es el otro extremo. Pero también ese hermanito estaba en problemas porque había resentimiento en su corazón contra la reina. Entonces, de un lado y del otro también hay que analizarlo. ¿Ok? Wow, bendito sea el Señor. ¿Cuánto aprendemos de estas historias? Dice, hemos llegado a esos 20 años, 1588-1608, que pueden considerarse como la era de los
de la eflorescencia protestante en Inglaterra. Entonces surgieron las ciencias de la astronomía, de la química y otras, que son la base de nuestras artes, nuestra mecánica, nuestra navegación, nuestras manufacturas y nuestra agricultura. En una palabra, del principio proclamado por primera vez en los tiempos modernos por la Reforma, ha surgido todo el colosal tejido de nuestra piel industrial, nuestro poder mecánico, nuestras riquezas agrícolas y nuestra riqueza comercial. Bueno, siguen los años de esplendor. Ahora, miren que dice acá que los años que siguieron después del ataque de la Armada, que fue en 1588, fueron de gran prosperidad. De gran prosperidad y gloria para Inglaterra. ¿Okay? Dios permitió estas bendiciones. Aunque al parecer la reina no cambió de opinión. Bueno, pero el Señor sabe el corazón hasta el final de esta reina, ¿no? Si logró superar con Jesús estas cosas. El caso es que en estos 20 años que siguen, empieza a florecer en Inglaterra el mundo que la facción romana nos va a poner siglos después. Por eso Inglaterra es la base, en ese momento la base de, ¿cómo diríamos? El cuartel general de la facción romana. ¿Ya? Porque ahí aparece Shakespeare. Shakespeare no es más que el inicio de la actuación y de la actuación empresarial, mejor dicho, el Hollywood de esa época es Shakespeare. Y su carrera inicia en esta época, desde 1588 a 1608. Y en años posteriores. Ahí llega todo esto a modelar las mentes y a influenciar la iglesia, desde luego. Llega Isaac Newton, posteriormente. Una pregunta, Tommy. Sí, señora. ¿Eso no es la época del renacentismo? No, eso se llama la época de la Ilustración. La ilustración. Sí, Ok. cuando sale todos estos científicos y pintores y todo esto. La del Y renacentismo es más bien la de la iglesia, ¿cierto? el renacentismo es antecitos. Antecitos. Sí, es antecitos con el siglo anterior, mejor dicho, con este señor, digamos, Da Vinci y todos ellos. Él es Ah, de esa época, él es renacentista. Lo que mm, sigue después del Renacimiento es la Ilustración, ok. que es más tecnológico. Ok, Y entonces, sí. sabes que antes todo, bueno, creo, si no estoy equivocada, había una época que, o sea, es que no me acuerdo, es la ilustración en donde tú nos explicabas que el pueblo salió de la ignorancia y con eso, pues Dios hizo que saliera la Biblia y todo ese tiempo. Esa es la renacentismo. Se También. llama la historia renacentismo, sí. Ah, ok, ok. Cuando surge todas estas cosas, las primeras nociones, ahí está, a ver quién, Copérnico, si no estoy mal, sí, Nicolás Sí, Copérnico, sí, inventan empiezan a modelar el mundo, pero todo esto es de la facción romana, ok. ¿sí? Esta ya es la segunda fase porque aquí ya tienen un lugar establecido donde se deshicieron del papado. Y es a través de la reina Isabel. O sea, ya lograron poner su gobierno, quitaron la influencia de los papas, le dieron durísimo a la Armada Española. Entonces viene la segunda fase de su plan, que es modelar las mentes al mundo que ellos quieren mostrar. Es aquí donde empiezan a mostrarle a la gente que la Tierra es esférica, que no es plana. Aquí salen todos ellos. Sale Isaac Newton, que es de Inglaterra. Isaac Newton la influencia es impresionante. Pero eso es para que veamos, nos vamos a meter ahí, que no es el tema, pero es simplemente para que veamos cómo todo está maquinado y cuadrado por esta facción. No surgió así de la nada. Todo es planificado. Y no solo en Inglaterra, sino en todos los países protestantes emergieron científicos, que Kepler, que Galileo, empiezan a salir así de la nada.
¿sí? Entonces, esta época es clave. Vamos a entrar ahora al siglo XVII. ¿Sí? Estos últimos años son de prosperidad y ya ahí pisamos el siglo XVII. Mire, 1600 ya es siglo XVII. ¿Ok? Vamos a ver creo, unas dos últimas diapositivas de la mañana. La muerte de la reina Isabel, ella muere en 1603. Entonces todo está cuadrado por esta facción romana. Señor, dice, cuando se supo en Roma que el reinado de Isabel se acercaba a su fin, se tomaron inmediatamente medidas para impedir que nadie subiera al trono, salvo un príncipe de cuyo apego al catolicismo romano no se pudiera dudar, y en el que se pudieran depositar seguras esperanzas de que restauraría el papado en Inglaterra. De 69 años y unos meses muere la reina Isabel el 24 de marzo de 1613. Ahí acaba un ciclo, acaba un siglo, acaba, mejor dicho, ahí el mundo tiene otra cara en el siglo XVII, empieza todo a cambiar. La facción romana empieza a dominar el mundo. ¿Ok? Desde luego, esto no va a ser así de fácil. Todavía faltan 2 siglos para que la facción romana tome como el control de las naciones. Todavía no lo tiene. Tiene el control de Inglaterra, tiene el control de Países Bajos, tiene el control de el norte de Alemania, solo el norte, tiene el control de Escandinavia y ya tiene colonias en Norteamérica. Eso es lo que tiene. Pero todavía no tiene el control del mundo, no tiene sí, la autoridad, digamos, de las naciones. Eso le va a tomar 200 años en conquistarla. Con la Revolución Francesa termina esa etapa. Pero por ahora, en el siglo XVII, hay otra fase. Y ahí muere la reina Isabel y entonces viene la era de los Estuardo. Y es cuando Escocia e Inglaterra ya son uno. O sea, los gobierna un mismo rey. Bien, recordemos lo siguiente, ¿se acuerdan? Aquí, que en esta isla de Gran Bretaña está Escocia al norte, e Inglaterra y un país chiquito llamado Gales. Esos 3 países van a formar uno solo, que es Reino Unido, junto con Irlanda del Norte. Entonces, cuando muere la reina Isabel, el siguiente rey ya va a ser rey de Escocia, Inglaterra y Gales, todo junto. Isabel solo era reina de Inglaterra y Gales, pero no de Escocia. Cuando muere Isabel, el siguiente rey va a ser un escocés. ¿Ok? Pero va a gobernar Inglaterra y Gales. Y ya vamos a leer de ese rey. ¿Ok? Es muy famoso ese rey también y significativo también. Tommy, o sea que entrando al siglo XVII muere Isabel, ¿cierto? Sí, 1603. Ujú. Ya, ok, listo. Y ahora le toca el turno al siguiente. Ya lo vamos a identificar. Aseguro a los hombres honestos bajo la palabra principesca de un rey cristiano que como siempre he mantenido sin vacilar la misma religión dentro de mi reino, escocial. Así tan pronto como Dios quiera darme legalmente la corona de ese reino, Inglaterra, no solo mantendré la profesión del Evangelio en él, sino que además no permitiré que se profese ninguna otra religión dentro de los límites de ese reino. Bueno, les presentamos al rey Jacobo. Jacobo I, o en inglés conocido como el rey James, el King James, sí, el de la Biblia King James, el mismo, este es. Luego veremos el asunto de la Biblia King James. Pero este rey, ¿de dónde viene? Es de la casa de los Estuardo. Isabel no dejó hijos, no dejó herederos, ella nunca se casó ni tuvo hijos, entonces ella murió sin herederos, sin descendencia. ¿Quién entonces llegaría al trono de Inglaterra? Bueno, pues resulta que, no sé si ustedes se acuerden, a esta señora, a ver si ustedes la identifican, que tuvo un encuentro con un reformador en Escocia llamado John Knox. ¿Alguien se acuerda el nombre de esta señora?
que tuvo esa entrevista con John Knox, o John Knox lo mandó a llamar a John Knox, y este le respondió de una forma inspirada por el Señor, y hasta la hizo llorar en una ocasión. El Señor también, digamos, quería trabajar con ella, pero ella no se dejó. Le tocó huir de Escocia. ¿Alguien se acuerda el nombre de esta mujer? María, María Estuardo. Así que es. era de la facción papal, ¿no? Era de la facción papal, sí, señora. Pues ella no logró el apoyo y no logró el objetivo de conquistar Escocia para el papado. Es más, lo perdió. Y con los reformadores a la cabeza de John Knox la sacaron. Ella le tocó huir de allá. Le tocó exiliarse, irse, pero dejó un hijo. Le tocó dejar un bebé de 13 meses en su vida. O diría yo se lo quitaron, no sé, no se sabe. Pero ella se fue y dejó un bebé de 13 meses. Ella después la ejecutan en el reinado de Isabel porque Isabel no la quería matar. Pero es que ella atentó contra su vida y empezó a hacer conspiración y complot. O sea, ella no se dejó de trabajar para la facción papal. Entonces la ejecutaron ya por ley. Pero dejó un bebé de 13 meses. Y a los 13 meses lo declararon rey. Desde luego le nombraron una regencia hasta que cumpliera mayoría de edad. Ese bebé que ella dejó es el rey Jacobo, el Fu- siguiente rey de Escocia, de Inglaterra y Escocia, ¿sí? que me parece curioso que le tocó vivir lo mismo que la mamá, porque a la reina María también ella fue desde muy pequeña. El padre, no recuerdo su nombre, también había muerto, ¿no? Y también le nombraron regente. Gracias por el dato, si lo puedes verificar. Aló, ¿me escuchan? Ya ahora sí te escucho. Ya. ¿Que verifique qué? Perdón. Mm. Ese dato de quién es el papá y si ella también de bebé la dejaron sin padre. Ya lo verifico. Ese bebé de 13 meses creció y se hizo rey de Escocia, ¿ok? O sea, de la parte norte de la isla de Inglaterra, de la isla de Gran Bretaña, perdón. Entonces, cuando Isabel muere, no deja herederos, pues ese hombre que ya está crecido, tiene unos 30 y pico años, entonces él lo miran para ser rey, no solo, o sea, ya rey de ambos países, Escocia e Inglaterra, porque realmente no había nadie acá en la casa de Isabel, ya no quedaba nadie, es la casa de los Tudor, todo lo de la familia de Enrique VIII, hijos, hermanos, nada, no había herederos, no había nadie. Entonces, pues le toca al rey Jacobo Estuardo, rey de Inglaterra, ¿ok? Y ese Y hablaremos, ¿sí? ya verifiqué, es que eso yo lo anoté porque lo vimos acá mismo. Ok, Cuando estábamos viendo en Escocia, el rey Jacobo V, que murió en 1542, y la única heredera era María Estuardo, que tenía solo 8 días de nacida. Entonces se le nombró un regente, que era un cardenal, que fue el que le envió una carta al rey, que fue algo como que él tramó. Eh, sí, eso no sé si recuerdes. Y sí, ahí es cuando señora, María la envían a Francia. sí. Ay, tocan en Francia, sí, señora, gracias por esa corderiz. El Señor te dio esas palabras para recordarnos. Sí, María también le tocó duro, digamos, en su infancia, sí. Ella la llevan a Francia, la educa de la facción papal, la cogen desde pequeñita y todo esto. Y sí, llega a ser reina de Escocia, después sale exiliada por el protestantismo, la facción romana la tumba, pero deja un bebé también, y ese bebé lo coge la facción romana al parecer, ¿sí? Y, y acá él dice claramente, el rey Jacobo, que lo mismo que he mantenido en Escocia, si Dios quiere y me da Inglaterra, lo mantendré. Esa fue la promesa del rey Jacobo. ¿Ok? Entonces, claramente acá en esta carta que él envía a uno de sus
colaboradores se deja ver que él es de la facción romana, por lo menos. Y sobre él, pues bueno, vamos a hablar, porque hay que hablar de la Biblia King James. Bueno, ahí la historia sigue, hermanos, y esto va a afectar a la iglesia también profundamente. Aquí, miren que la política y la religión están estrechamente ligadas en esta increíble historia del protestantismo en Inglaterra. No sé si alguien quiera comentar algo, hacer una pregunta, estos últimos minuticos. Esta es la casa de los No, Estuardo, es una, ¿sí? o sea que él queda de todas maneras gobernando toda la Gran Bretaña, ¿sí? Sí, todo Gran Bretaña Ah, queda para él. Y de aquí en listo. adelante, Escocia ya no tiene rey aparte. Escocia ya se une con Inglaterra. Siguen siendo países independientes, o no independientes, sino países diferentes, pero bajo un mismo rey. Que en este caso es Jacobo. ¿Listo? Entonces desde aquí es otra fase, es otra historia. Aquí ya los Estuardo van a gobernar la isla. Ya vamos a ver cómo les va a ellos. ¿Qué podemos decir de este rey Jacobo? Pues le he preguntado al Señor porque algunos dicen una cosa, otros dicen otra, y confunde un poco, hay muchas incongruencias en su historia. Hay incongruencias. Entonces, pareciera, no sé, pareciera que es uno de la facción papal que se hace pasar por facción romana. O sea, una cosa así, ¿sí? Que se autoproclama la facción romana, pero por los frutos, los hechos, él va a perseguir más al pueblo del Señor. Ya no de pronto ¿con qué? Con la estaca, con la hoguera, sino con multas, con otras cosas. Entonces ahí uno, no sé, pero bueno, ya que el Señor nos va a desvelar eso con la ayuda del Señor, pero el caso es que este es clave también porque de ahí los puritanos van a tener mucho que ver la salida que van a hacer de Inglaterra, ¿sí me entienden? Ellos se van a ir a Estados Unidos de América y ahí va a empezar otra historia, ¿sí? Pero es bajo este rey, o más o menos al final de este rey, porque este rey al parecer como que al final se cambia de facción o algo pasa con este rey, pero este rey es bien, bien curioso. Entonces, bueno, ya veremos. Él escribe, es un tipo ilustrado y le gusta escribir. Escribió un libro basado en las experiencias que tuvo persiguiendo brujas y hechiceros en Inglaterra, perdón, en Escocia. Él es muy psicorrígido, es una persona psicorrígida. Eso sí, todo lo hace con juicio, en la parte legal es muy, muy psicorrígido. Acá lo vemos, como dice, si Dios me da legalmente la corona de Inglaterra, haré esto, ¿sí me entienden? Él siempre destaca eso, la parte jurídica, la parte de las letras, es muy psicorrígido. Él escribe varios libros también de política, de filosofía, pero también de religión. ¿Sí? Él escribe un libro basado en las experiencias de persecución de brujas y hechiceros y llama ese libro Demoniología. Y es para advertirle a la gente de que estas prácticas son reales y de que no deben estar en el cristianismo, en las cosas del Señor, lo cual pues a mí me pareció interesante. Me leí algunos capítulos de ese libro. Y él enseña ahí de lo que las brujas y los hechiceros le decían en los interrogatorios. Él plasma allí ese conocimiento para que la gente esté alerta, porque en esa época la gente era muy supersticiosa, incluyendo cristianos y todo, protestantes que tenían mucha superstición y usaban que dejar detrás de la puerta, no sé, una cosa, eran así de ese estilo, pero era por la cultura tan fuertemente pagana, sí, el catolicismo de todas formas tiene mucha santería y mucha cosa ahí ligada con el paganismo. Entonces, él en esos juicios que le hacía a los hechiceros y a las brujas,
recopiló toda esta información y escribió ese libro. Bueno, pareció interesante algunos capítulos ahí. Pero bueno, ese es Jacobo, pero después al final cambia y, ay, no sé, es muy raro. Pero ya lo verán ustedes. Lo llamaban el Salomón de Inglaterra. No sé qué tan sabio sería, no lo considero así. Pero bueno. Y la Biblia King James, él mandó a hacer la Biblia más famosa de todas las Biblias, la más leída de la Biblia de habla inglesa, la que usaban los hermanos pioneros, los puritanos también la usaron, o sea, esa Biblia, bueno, ya hablaremos en la tarde, no se pierdan que esa es buenísima, esta historia de esa Biblia King James, la Biblia que usó la hermana White, la Biblia que usaron los pioneros, la Biblia de Estados Unidos, que aún hoy en día se sigue leyendo y considerada por muchos una de las mejores traducciones que se han hecho en todos los tiempos, la Biblia King James. Bueno, ahí lo dejamos, hermanos. Vamos a orar y quedan invitados para la tarde, que el Señor nos congregue. Le pedimos al Señor que también tengan un lindo descanso. El Señor físico también, disfruten del alimento, de la compañía de sus seres queridos. Y vamos a orar, hermanos, los invito a que tengamos una charla con el Señor antes de salir. Oremos. Señor Jesucristo, magnífico lo que nos has enseñado, como cada sábado, Señor, lo haces, que tu palabra, Señor, tenga esa influencia por el medio del Santo Espíritu, toque las fibras del corazón, Señor, nos mueva a la acción y podamos sentir el querer y el hacer por la buena voluntad del Padre. Señor Jesucristo, cada enseñanza ha sido maravillosa, nos ha tocado el corazón, Señor Jesús. Como cada sábado, Señor, yo te pido que por favor no dejes que tu palabra vuelva a ti vacía, como tú lo has prometido. Que tenga su efecto ahora mismo, Señor. Podamos rendirnos a ti, Señor Jesucristo. Doblegarnos, humillarnos delante de ti, Maestro de Galilea. Y poder, Señor, contarte las cosas que están dentro de nuestro corazón, sin temor y con toda la confianza del mundo. Te pedimos, Señor, esa experiencia para que escuchemos tu voz, esa vocecita queda, esa vocecita pequeñita, Señor, allá sutil en el corazón. Aprendamos a discernirla, a diferenciarla, que se haga familiar, Señor Jesús, en nuestro caminar contigo. Y así podamos vivir en comunión contigo, la experiencia más hermosa, mi Jesús. Deseo que mis hermanos tengan una linda tarde, Señor, en tu compañía, que se alimenten platos ricos, saludables, que puedan disfrutar contigo, Señor, en este santo día, también del descanso físico, que la meditación no termine, Señor, acá, y que en la tarde vengamos con la misma disposición, Señor, ya que el Shabbat es el día en que nos santificas y tiene 24 horas según tú lo has establecido, Señor. Nuestra reverencia, nuestro temor de Dios no se aminore en la tarde, sino que siga constante, te lo pido. Y tu Santo Espíritu pueda seguir trabajando con cada uno de nosotros. Congréganos en la tarde, Señor, para seguir estudiando estas historias tan impresionantes, Señor, y cómo aplicarlas, Señor, en nuestra vida, en lo que concordamos, en lo que se refleja nuestro carácter, las fallas de nuestro carácter, Señor, a través de estos personajes, y podamos contigo charlarlo, Señor Jesús. Gracias, mi Salvador querido, alabado sea tu santísimo nombre. Nos encomendamos a ti en tu dulce y precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén.